Buenos días. El trono del Señor está en los cielos. El Señor está en su trono. Jesús, cuando vino a la tierra, murió y resucitó. Y cuando Dios lo resucitó, Él subió, ascendió después de 40 días de estar en la tierra, ascendió al cielo y se sentó a la diestra, al lado derecho del trono de Dios. Allí también está en su trono. Y Él como Dios está en su trono y su trono está allí en los cielos. Pero es muy bonito ver que el Señor puede gobernar, controlar todas las cosas que pasan en la tierra, las cosas que tú sabes y las que no sabes, las que quizá no sabes qué hacer con ellas, las que no sabes cómo van a pasar, las que tú no quisieras que estuvieran pasando así. También controla lo que es la política, los cambios climáticos y todo el montón de preocupaciones que nosotros tenemos. El Señor está en su trono y Él controla todas estas cosas. Dios está en su trono y allí al lado está Jesús. Jesús se sentó allí porque Él terminó la obra que Dios le dio que hiciera. Y Dios le dijo, bueno, tienes que morir en la cruz en lugar de todas las personas. Así que tú y yo podemos acercarnos a ese trono, a pesar de que ese trono es majestuoso, es grande, es santo y tantas cosas que sabemos de Dios y que experimentamos y a veces nos quedamos cortos experimentando la grandeza de Dios. Esto le pasó al pueblo allí en Éxodo capítulo 23. Allí vemos leyes, digamos, pequeñas, leyes de cosas más sencillas, como la justicia, como las mentiras, como las envidias, como las contiendas y las cosas que nos parecen más pequeñas. Pero el que está en el trono es Dios. Y Dios manda que tengamos cuidado de esas cosas. Y Él nos dice, apártense de esto, sigan este lado. Y ahí hay leyes que son muy directas y muy prácticas para nuestra vida. Apártense de la mentira, apártense de las malas formas, de los engaños. Y allí lo dice Éxodo 23. Así que nosotros debemos estar conscientes de que el que está en el trono es el Rey. Y el Rey, Dios, tiene el control de todas las cosas y por eso podemos acercarnos a Él con confianza de que Él está al control de todas las cosas. A nosotros nos parece que el mundo se sale de control, que la política se sale de control, que hay muchos incendios, muchos terremotos, hay cambios de clima tan drásticos que nos están dejando muy desconcertados. Pero el Señor está en el trono y Él se ocupa de las pequeñas cosas tanto de nuestra vida como de el mundo que Él creó y que Él gobierna. Hebreos 1 dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así que si Dios tuvo el poder de resucitar a Jesús de los muertos, ¿cómo no va a sostener todas las cosas que a nosotros se nos escapa? Nadie ha podido resucitar a nadie de la muerte. El poder sobre la vida lo tiene Dios y Dios está en el trono. Él es el Rey y es el Rey de la vida, de tu vida y de mi vida. Quizá hay situaciones y circunstancias que estemos pasando que se nos salen de las manos y no sabemos qué hacer. Pero el Rey está en el trono y Él sabe lo que está pasando, Él sabe lo que va a pasar y cómo se va a resolver esta situación. El Señor está en el trono y Él se ocupa de estas cosas cuando nosotros se lo dejamos a Él. El Señor está en el trono y Él quiere que tú te ocupes de las pequeñas cosas que le agradan a Él. Nosotros pensamos que las mentiras no son graves para Él, pero son pecado igual que cualquier otro pecado, igual que cualquier pecado grave. Las manipulaciones, los chismes, las envidias, las murmuraciones y tantas cosas que nos parecen pequeñas, pero el Señor está en el trono y a Él sí le importan estas cosas. Así que tú y yo, como siervos de ese Rey, debemos preocuparnos por esas pequeñas cosas también y las cosas que nos superan, que son enormes para nosotros, para nuestra perspectiva, dejárselas al Rey, porque el Rey está en el trono y Él es justo y Él observa a los hijos de los hombres y Él observa a los justos y a los injustos y Él pone orden
Así que recordemos que el Señor está en el trono y Jesús está allí porque cumplió la obra perfecta para que tú y yo podamos acercarnos a ese trono, acercarnos a ese rey y también acercarnos como siervos que se ocupan de lo que se ocupa el rey. Que Dios te bendiga este día y te ayude a pensar y a adorar a ese rey que está en el trono. Dios te bendiga.